Ariel, bueno, se acaba de tratar en el Congreso el tema de ficha limpia, algo por lo que vos en particular, ya anteriormente, estando con el PRO, venías trabajando en el Consejo Deliberante, que no tiene que ver con el tema nacional, pero que va acoplado, digamos, bueno, a nivel nacional, el Senado, cuando parecía que tenían los votos para aprobarlo, bueno, cualquiera que esté procesado podrá ir en busca de los fueros, algo que se trataba de evitar, ¿no? De que Exacto. no hubiese fueros para quienes tuvieran alguna causa. Sí, así es. Lamentablemente nosotros, o al menos desde que estamos, indistintamente con la coalición cívica, creo que un año, el resto de los años presentamos indistintamente ficha limpia y boleta única de papel como cuestiones que eran de discusión para este año. Y lamentablemente en el seno del Consejo nunca se escuchó, nunca se trató, nunca se desafió a tratar de hacer una mejora en ese aspecto, que no tiene ni nada más ni nada menos que ver con la transparencia de la función pública. Nada más que eso. A veces, para explicarlo un poco para la gente, cuando habla del contexto de ficha limpia, la gente no sé lo que se imagina, pero el nombre ficha limpia habla concretamente de tener un buen nombre o ser una persona idónea, pero no solamente desde lo técnico, sino desde lo moral. Entonces, desde lo moral, y cuando hablamos de la moralidad, hablamos de todos los aspectos de la moralidad, no algunos aspectos. Entonces, ser una persona sana, conviviente, ciudadana, empática, sin deuda con el medio, sin deuda con la familia, sin deuda con el código, con el tema alimentario, sin deuda con la vecindad. Es decir, personas sanas que sean acompañantes de la decisión pública de principios y valores fundamentales para una sociedad más justa que la que tenemos hoy en día. Parece algo inverosímil tener que tratar estos temas, pero lamentablemente, y cuando pasa lo que pasó esta semana a nivel nacional, encontrarte que personas que han desafiado abiertamente y con condenas públicas, que va más allá de lo que nosotros podemos alcanzar y no es el motivo del desafío de hoy, en nuestro rechazo hacia la hacia la ficha limpia de parte de los senadores, es tremendamente doloroso. Porque para personas que no, siempre voy a decir de la misma manera, aunque no guste, que no venimos de la política, nos cuesta entender todo esto. No podemos entender como alguien que tiene moralmente algo que no es presentable para la sociedad, se presente ante la sociedad y no se le caiga la cara y la sociedad, por otro lado, no le demande a la persona lo que tiene que demandar. Por eso digo que es un complemento de dos cosas. Está bien el esfuerzo que nosotros podamos hacer, o en lo particular lo que uno puede hacer con el grupo de trabajo, tratando de presentar una ficha limpia en Bolívar, que tiene que ver con lo ejecutivo, que tiene que ver con lo legislativo, Bolívar. Ficha limpia de Bolívar es, señores del Ejecutivo, tus funcionarios, sean directores, sea el juez de paz, sea quien sea que te cumpla el rol, que sea que cargos directivos o no, y en el legislativo, hablemos de nosotros, los concejales, tenemos que ser personas idóneas moralmente, inicialmente. Ahora, eso es lo que estamos tratando de tratar, y no lo podemos tratar. Entonces, ¿qué sentido tienen un montón de cosas si básicamente no podemos ser transparentes? ¿Cómo podemos trabajar con un municipio que no quiere ser transparente? Entonces hay que ganar esos lugares. Y si no se gana en la política, se gana desde el lugar que tiene cada uno de los ciudadanos con la participación, como siempre digo, con el poder ciudadano. Hay que animarse. Vos lo sabés, Ángel, que yo me animé, pero no quiero ser un ser individual. Necesitamos gente que se anime todos los días. ¿Es imposible participar ciudadanamente? No. Lo único que hay que hacer es animarse, hay que atreverse, hay que desafiar. Lo que está mal, está mal. No hay que hacerse lo desentendido. Lamentablemente, ocuparse significa entrometerse, entender, participar, estar. Es el único mecanismo que hay, no hay dos. Yo no aparecí de una papa, me fueron a buscar, me encontraron, me desafiaron, participé, participo y quiero seguir haciéndolo. Básicamente el otro día, para seguir hablando un poco lo que tiene que ver con ficha limpia, me decían, pero ¿por qué tu pase de un lado para el otro? Y la verdad que yo soy un tipo pragmático.
Yo no nací bajo ninguna ideología. Es decir, soy un ciudadano común como todos, que un día lo invitaron a la participación ciudadana, que es la política, por eso te digo que todo el mundo lo tendría que hacer, y entré por la puerta del PRO. Ahora, cuando a mí yo no me sentí cómodo en el lugar donde estaba, porque no me hacían sentir cómodo, simplemente me fui. Y no tengo que dar explicaciones por qué me fui del PRO. Yo no me voy del PRO por el PRO mismo, me voy del PRO porque no me trataron como corresponde. Y en estos lugares te tienen que tratar bien, y si no, no tenés que estar, es así. Y ahora encontré un lugar en la parte de libertaria, ¿no es cierto?, que tiene que ver mucho más que, es más ajustado. Yo tengo mi visión propia acerca de cómo veo a la Libertad Avanza. Tengo la perspectiva de que es una fuerza nueva, que puede renovar parte de lo que está anquilosado en el país, que se quiere apartar de la parte política, que da una apertura diferente, un horizonte diferente aparte de lo económico. Creo que trata de hacer cosas que le es difícil, porque entrar en la política y tratar de cambiar la política me parece que es muy, pero muy complejo. Y eso es lo que le pasó hoy, en la complejidad de la política, nada más que eso. Y creo que tenemos la oportunidad por ese lado. Ahora, si no me van a tratar bien mañana, no digo hoy, no estoy hablando de hoy, en la Libertad Avanza, y tampoco estaré en la Libertad Avanza, porque no será mi lugar. Porque primero uno tiene que estar cómodo, porque así son las cosas. En un lado de incomodidad no tiene que estar, pero hay que participar. Y este es el lugar para participar. Aprovecho, Ángel, de todas maneras, para comentar algunas cosas de la Libertad Avanza de acá para unos días para adelante. Yo estoy entusiasmado por algunos aspectos, qué sé yo. Decir, bueno, la apertura, decir, bueno, vamos a hacer la apertura en la Libertad Avanza para que todos los que quieran venir a trabajar con nosotros, sean jóvenes, adultos, lo que sea, quieran participar, quieran anotarse para sumarse junto con nosotros, quieran firmar una ficha para participar también. Y que lo hagan. Y lo vamos a tratar de hacer y vamos a tratar de que sea participativo en unos días más, invitarlos a todos los que quieran venir a participar. Y la verdad que me encantaría que viniera gente y sentirme que hay mucha gente tras un proyecto de trabajo que tiene que ver con el futuro de todos, no con el futuro de uno personal, que no interesa nada. El futuro del todo, el futuro del país, el futuro de Bolívar, el futuro de la educación de la gente de Bolívar, el trabajo de la gente de Bolívar, no la enmienda política, la miserabilidad política, sino otra cosa, otra apertura. Creo que pasa por ahí. ¿Cómo ha sido este proceso? Vos ya hace un par de meses que llevas trabajando con César y con el Toto. Con el Toto es una labor más legislativa, están los dos ahí. Lo pudiste mantener a Luciano, cosa que por ahí al principio parecía que se podía llegar a complicar, pero bueno, Luciano ya venía con un recorrido y un conocimiento que no sé si estaba en el otro secretario que tenía el Toto o secretaria. ¿Y cómo ha sido este acople? Y con César, que es alguien que no está dentro del consejo, pero que es un terremoto de ir, de venir. O sea, son personas, los tres, totalmente distintos y se tienen que amalgamar de cara para adelante con este tema de que el Toto no va a ir en la lista, porque el Toto tiene 2 años de mandato. Pero bueno, vos y César tienen que arrancar en la próxima lista y arrancar la campaña vos a la par legislativa, porque vos vas a tener una campaña y la labor legislativa, si bien se sesiona una vez por mes, bueno, algo de tiempo le vas a tener que dar a la campaña y dejar la parte legislativa de lado en algún momento. Sí, sí, la verdad que en principio yo creo técnicamente como persona o políticamente lo conozco más a César que al Toto. Yo al Toto no lo conocía, lo conozco ahora. Con el Toto tengo un vínculo muy bueno, tengo un buen trato, es decir, había ciertos halos de desconfianza que tenía que ver con la participación política que no me dejaban tranquilo, y la verdad que no abrí mi espíritu con el Toto hasta que realmente supe quién era, y esa es la única realidad. Salvada esa situación, me parece un tipo fantástico que se puede trabajar, tiene apertura, tiene idoneidad, tiene ganas de hacer cosas, y con César ya lo conozco de hace un montón de años, lo conozco desde que era chico, sé quién es un terremoto, y como vos decís, terremoto en el buen sentido, un terremoto de participación. Yo creo que siempre que lo compartimos los tres, que cada uno tiene una característica diferente, que eso es lo que tenemos que potenciar. Entonces creo que César es una persona que socialmente no solamente le interesa, sino que le divierte y le gusta y le encanta y quiere participar y quiere estar en todos lados. Y tiene la edad para hacerlo. Alguna vez
vos me dijiste, Ariel, ¿cómo vas a hacer para recorrer y caminar? ¿Te vas a hacer viejo hasta que te conozcan? Y sí, yo te dije, lamentablemente no voy a ser la persona que recorra todo. Yo soy quien soy y hasta acá llegué. Es decir, puedo manifestar mi forma de ser a través del consejo, quien soy, presentando cantidad de expedientes que universalmente son rechazados, y la realidad es esa sola. Entonces, es como que somos diferentes manifestaciones de diferentes momentos. Yo con mis 60 años hoy en día, César con 45, 46 años, el Toto con su edad y su representación ahora en el Consejo, creo que tenemos que explotar lo mejor de nosotros. El consenso, que es lo que nos une hasta ahora, el consenso va bien. Ahora lo que tenemos que hacer es amalgamar para estructurar lo que queremos hacer, ver el camino y encarar el camino. Por eso te digo que tengo expectativa en los próximos días, qué es lo que vamos a hacer. Tenemos charlas de por medio para ver cómo vamos a hacer las actividades, pero bueno, la expectativa es que por primera vez, y quiero que se entienda esto, que yo lo aprendí en lo personal, no hay forma de llegar a algún lado solo. No hay forma. Las últimas elecciones, yo lo he compartido con César y con el Toto, pero particularmente con César. Dije, César, el error de las últimas elecciones, si aunque sea dos hubiéramos ido juntos, era una elección ganada, con dos. Entonces ahora somos dos. Entonces, quiero que eso se mantenga y ojalá no seamos dos, ojalá seamos 3 o 4, como le digo siempre a César, de tener la apertura mental suficiente para recibir todas las personas que quieran venir, que tengan ganas de transformar esto. Nada más que eso. Estuviste en la asamblea, te llevo al plano tuyo, estuviste en la asamblea de la rural, hablaste en la asamblea de la rural. ¿Cómo lo sentiste a eso? Digo, porque vos sos alguien que, al margen de las instituciones, vos sos alguien que ha puesto la cara en el consejo, ha presentado proyectos, ha estado ocupado en ese tema, porque hay muchos que hablan, pero no tienen micrófono, muchos meten la púa por atrás y después no lo ven de ningún lado. Digo, ¿cómo viste esa asamblea y qué resultado? Bueno, ahora hubo una reunión del intendente con las entidades. Digo, ¿cómo viste eso que pareció en algún momento algún acto medio político o politizado por alguna parte y que después, bueno, tampoco hubo un gran manifiesto de los productores por decir los caminos están muy mal? O sea, hablaron las instituciones, pero los 100 y pico, 200 y pico que había. No, había más de 250 personas. No. Había una convocatoria, César, perdóname, Ángel, había una convocatoria que yo empecé a intervenir en la rural en el 2012 cuando entré a gerenciar, cuando vine a Bolívar. Y yo la última vez que había visto había sido en el 2008, gente. Y esa convocatoria del otro día fue la más fuerte que he visto en años. ¿De los autoconvocados para acá? Sí, claro. Y había un sinfín de gente que no eran los que tradicionalmente estaban. Había un grupo de gente de los autoconvocados que no estaban y había un grupo de gente que nunca había estado que estaban presentes. La diferencia más grande que yo creo que antes era una voz cantante y hoy era más de silencio que de canto. Lo que te quiero transmitir con esto es que como diría alguna, no, fue un lugar donde fueron a exculparse de todos los problemas que tenían o de sentirse que todos tenían un problema en común y que no lo podían resolver o lo trataban de resolver y no encontraban el camino. La realidad, yo te voy a decir lo que sigo pensando, que lamentablemente todas las expresiones públicas que hay donde hay mucha gente, siempre mete la cola a la política, primero eso, siempre mete la cola a la política, y la gente tiene que aprender a participar. Yo le hice algún comentario y la verdad que estaba muy incómodo porque es difícil pararte delante de la gente y decirle a la gente que la única forma de hacer las cosas es participando. Parece una pavada decir a la gente, decirle, sí, parate, decirle que tiene la gente, decirle que participe, decirle que venga y en vez de hacer una reunión en la sociedad rural, que se pare acá en la puerta del municipio, en silencio, 250 personas un día completo. A ver qué repercusiones tiene. Y les garantizo que van a entender lo que es la repercusión. Pero hay que participar. No alcanza con tratar de hacer otras cosas. Alcanza solamente con eso. Por eso digo que uno es una expresión nada más, porque lo único que hice yo es pararme ahí adelante y tratar de entrar adentro, que fue lo que logré hacer. Entonces, así se inician las cosas. Y así cualquiera de los ciudadanos de Bolívar puede tener que tengan buenas intenciones y que quieran cambiar Bolívar y que quieran cambiar las cosas, lo tienen que hacer. Están las puertas abiertas, acá están las puertas abiertas, es un ejemplo puerta abierta. No seamos tan ideológicos, seamos más pragmáticos. Si necesitamos solucionar los caminos,
y participen gente para solucionarlo por el camino. Si hay un problema de educación, no hay lugar donde hay que quejarse, sino un solo lugar. Armemos las reuniones, si hay un problema de seguridad, de droga. Pero, a ver, hagamos cuestiones barriales, hagamos lo que tengan ganas. Nosotros estamos dispuestos a ayudar a todo el mundo si no entienden cómo hacerlo, porque hoy puedo interpretar ciertas cosas que la gente yo mismo no interpretaba antes. Pero la verdad es que es la única forma de hacerlo. No hay dos formas. No hay dos formas. Uno de los temas que terminó, porque en su momento vos habías planteado en el Consejo Deliberante, cuando presentabas tantos proyectos relacionados con el tema camino, que no solamente afectaba a la producción, porque muchos decían, bueno, pero defiende a los del sector agropecuario, y también se hablaba del tema salud, porque tiene que pasar una ambulancia, también se hablaba del tema educación, porque tiene que pasar. Después hay otra problemática que es que hay determinadas matrículas sospechosas de algunas escuelas que son suburbanas o rurales, pero bueno, estaba el planteo de la 14, que bueno, desde que arrancaron las clases habían tenido creo que 3 días nomás, porque Sí. bueno, hay mucha matrícula que no podía acercarse. Hubo algunos concejales, vos no estuviste por una cuestión laboral, entiendo que estabas en el campo cuando se tuvieron que juntar en el consejo escolar, pero bueno, finalmente se demuestra de que una comunidad educativa rural, quizás la más grande que tenemos en el Partido Bolívar, como la 14, ve afectada la educación de sus alumnos porque no pueden llegar a la escuela. Primero, Ángel, de todo, siempre de alguna manera hay que entender ciertas cosas. Que lo más importante para el progreso de un pueblo, para el progreso de las personas, es la educación. Si no entendemos eso, estamos mal. Entonces, en principio diciendo eso es que lo más importante de todo es la educación. La forma en la cual una escuela rural como esa se integró o se abrió o seguirá en su futuro si viene con personas que son de Bolívar y que van para allá o de allá que vienen para acá, no tiene ningún valor. Sinceramente lo creo así, porque lo más importante es la educación que reciben esos chicos. Porque lo único que hay para construir en este país es educación, en principio. Si no tenemos el convencimiento de la educación, no iremos nunca a ningún lado. Entonces, vamos a seguir con el segundo concepto. La escuela 14 está afectada, como tantas escuelas rurales, por la misma problemática de siempre, que es el tema de los caminos. Ni más ni menos. Fuera del tema de los caminos, que tiene una preponderancia del 95%, un 5% tiene que ver con el sistema educativo y el consenso que hay acerca de qué hacer con los pibes, cómo hacer para llevarlos a la escuela. No tiene discusión eso. ¿Cómo no vas a invertir dinero? No importa el dinero que haya que invertir, no me importa que sea caro, como me dijeron un día, pero vos sabés lo caro que es llevar a un chico a la escuela, pero ya lo sé que es caro, pero si de eso se trata, ¿para qué sirve el dinero que manda educación a Bolívar? ¿Para qué? ¿Para no arreglar un techo? ¿Para no arreglar una escuela? Yo he hecho, a lo mejor nos olvidamos de todo, siempre digo lo mismo, o no nos vemos lo suficiente. Yo he reclamado desde el municipio a 100 metros está la escuela número 1. La escuela número 1 tiene la misma ventana que cuando yo iba. Están sin pintar. Y ya eran viejas cuando vos fuiste. Sí, ya eran viejas. 50 años se que fue. 50, más. 55 años. Y las chapas no se ven. Y las chapas no se ven, claro, y las chapas no se ven. Lo que te quiero decir, hay baldosas que estaban rotas en la escuela. Podemos hablar desde lo que molesta a todo el mundo, que parece que son los árboles, te lo doy como ejemplo, que había un árbol que se estaba a punto de caer. Tuve que trabajar en el consejo para sacar un árbol que estaba en la puerta de la escuela número 1, a 50 metros de la municipalidad. Y está todo digamos, el frente de la escuela, todo lleno de yuyo y sucio, y la gente se molesta por los pájaros que hay, y los desechos de los animales, el olor que hay, y nadie lo limpia. Y cuando reclamás que sea el municipio que lo limpie, te dicen, no, ¿cómo lo va a limpiar? Que lo limpien ellos. Es una vergüenza. No podemos solucionar cosas que están a 100 metros. No hay consenso de ningún tipo. Yo no sé realmente qué nos depara como futuro, pero algo tenemos que hacer. Y vuelvo al tema educativo, porque no me quiero salir porque era lo que estábamos, que definitivamente el otro 5%, que es poner el dinero. Yo trabajo en una zona rural, que les voy a explicar para que se entienda todo el contexto que hay en ese lugar, ¿no?
Cuando uno baja de la ruta 65 hacia Villa San, primera localidad, la segunda localidad que hay es Ale. En Villa San hay escuela y hay jardín, en Ale hay escuela primaria y secundaria, y aparte hay una localidad, un paraje que se llama La Carolina, que está, digamos, entre los dos, que también tiene escuela. Y aparte hay unos tambos acá en el medio, parte de la parte de actividad agropecuaria que hacemos nosotros tiene que ver con eso. Entonces, todo ese ámbito, que son la comunicación de caminos primarios, que se llaman primarios, es decir, que unen localidades o que unen parajes o localidades con escuelas, donde es prioritario dentro de los caminos que se llaman primarios, hay primario, secundario y terciario, primarios son los que tienen que estar mantenidos. Le digo la verdad, hoy tendría que haber venido conmigo. Lástima, la gente que tiene que ir al paraje de la Carolina, no saben lo que es. Un campo de guerra, vinimos una 4x4, casi no nos quejamos. Es imposible. Pero no es una historia ahora, porque la historia dice, no, por lo que pasa que ahora, porque llovió. No es ahora porque llovió. En la época de las inundaciones, en ese mismo camino, era el único lugar que había para transitar, durante las inundaciones. Hoy, a los costados está seco y adentro es agua. Es imposible, entonces la gente tiene que ir a la escuela por ahí. Entonces la pregunta es, ¿quién va a ser el benefactor que ponga un vehículo, una combi, un auto particular para anotarse en el consejo para llevar los autos a la escuela si lo tiene que tirar al agua? Nadie. Entonces, como nadie se presenta, ¿qué hacemos? No, como no hay oferente, los chicos no van a la escuela. Pero esa no es la respuesta. La respuesta es que los pibes tienen que ir a la escuela. Y no hay otra discusión. No sé qué es tan difícil. Y lo digo hoy, y yo he tenido muchas peleas en el consejo y he discutido con muchos concejales en los momentos que hacemos nuestras charlas durante la semana, los lunes y los miércoles, con el tema educativo, y de gente que conozco que no va a la escuela durante 6 meses, porque no lo pasan a buscar, y porque te dicen, no, lo que pasa es que no puede entrar, no puede salir, no puede llegar. No hay explicación, dejate 6 meses sin educación a una persona que la tenés que educar. ¿Cuándo va a ser el tiempo de educarlo si no es hoy? Hoy es la educación. Eso es lo que duele, César. Otra vez te dije, César, Ángel. Eso es lo que duele, Ángel. Realmente lo que duele y lo que pesa son estas cosas que son inentendibles. Al menos para personas que vienen del ámbito que vengo yo. Inentendible. Y sé que la gran mayoría de la ciudadanía que no entiende lo ve de la misma manera, por eso nos ve de otra manera. De alguna manera siento, cuando me hace reclamo la gente en la calle, que la falta, hoy entiendo como falta de entendimiento y falta de comprensión, porque no conocen todo el ámbito común. Pero es entendible que se quejen porque tienen razón. Y es justo lo que dicen. Y es real lo que dicen. No están equivocados. Nadie de lo que reclama está equivocado. Es totalmente cierto y justo su reclamo. El problema es cómo desoye la política y cómo no conseguir apoyo dentro del contexto político para cambiar las cosas. Por eso el único camino, ¿sabes cuál es? Ganar las elecciones. No hay otro camino. No hay forma de negociar con nadie. Hay que ganar las elecciones y instalar un cambio. Por eso es la invitación de siempre. Participemos, ganemos, cambiemos. Hay un tema que, bueno, justo vos decís cambiemos y estás en la libertad avanza, pero digo... no importa, es una palabra. Hay un tema que no se trata en Bolívar, que no está en la agenda creo que de nadie, y que uno lo empieza a observar. Mal que le pese a muchos, los últimos proyectos de escuelas secundarias en Bolívar son de la época de Pérez Artúa, que se terminaron inaugurando en tiempo de Carretero, porque en esa época se duraba 3, 4, 5 años en la construcción de monstruos como fueron la ENET y el Nacional, ¿no? Que son los últimos colegios construidos. No hay más. No hay más. O sea, no hay más. Ahora, la escuela 1 estuvo preparada siempre para ser escuela primaria. Sí. Hoy es escuela primaria, escuela secundaria, van a la noche, van los grandes, van los chicos. Lo mismo hicieron con la 7 y secundaria 6, lo mismo están haciendo, y después está esto de no prever en pedirle a la provincia, hagamos, como se hizo con el Jardín 5, que se cometieron varios errores, pero se hizo. El Jardín 5 no. Se hizo. Ahora, la escuela 6, por ejemplo, tiene el terreno de la esquina inutilizado en lo que fue la canchita. Sí. ¿Sí? La escuela 7 tiene el terreno en la esquina inutilizado de lo que fue la canchita.
Ahora, a nadie se le ocurre presentar un proyecto y decir, muchachos, hagamos el edificio nuevo acá, pidamos financiación a provincia, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, a Nación, a alguien, pero hagamos un nuevo edificio, porque está bárbaro tener los chicos dentro de la escuela, pero ¿en qué escuelas y en qué condiciones? Porque cada vez hay más gente, eso está claro, a pesar de que algún censo miente, y no tenemos dónde poner los chicos, porque si los querés escolarizar a todos, pasa lo que pasa. Los de la 1 con los de la secundaria 10, los de la 7 con la secundaria 6, y así va a pasar en todas las escuelas. O sea, están metiendo en edificios más que centenarios. Sí, absolutamente. El doble o el triple. O sea, cuando nos quejamos de que las cárceles están, porque antes en la cárcel, estado, sí. la cárcel te ponían, el calabozo era para uno, después te le pusieron una camilla arriba, otra, y ahora duermen tres en el mismo calabozo. Estamos haciendo lo mismo en la escuela. Realmente, Ángeles, yo, como vos planteás, de las últimas escuelas, indudablemente hay algo que está mal. Vos me preguntás si yo no creo que tengamos la solución al alcance de la mano de todo esto que estamos compartiendo, ¿no? De tratar de ver si podemos hacer alguna inversión, pues no va de la mano nuestra, porque creo que la cabeza tiene que estar puesta en otro lado. Pero sí, inicialmente te puedo decir que lo que se necesita en Bolívar se necesita hoy. Y el reclamo es hoy. Y todo lo que tenemos, la petición, y tenemos que hacerla hoy. Y yo vuelvo a repetir el dolor de todo esto. El dolor de todo esto y lo sigo manifestando de la misma manera. ¿Por qué? Porque mis reclamos están hechos y uno puede hacer los reclamos que pueda hacer. Y lamentablemente es como pasa hoy, que hicieron el comentario de la democracia de ficha limpia. Hoy democráticamente se votó ficha limpia y ficha limpia no va a ser ficha limpia para las causas que quiere ser ficha limpia o para el futuro que quiere ser ficha limpia, porque teóricamente, democráticamente está bien. Y hemos hablado tantas veces de la participación democrática que lo único que he aprendido, que la democracia es la única forma de llevarle adelante en estos años de hoy en día, es solamente, vuelvo a repetir, es ganando. Porque si vos querés cambiar algo, no es que te aceptan lo que vos digas como parte de un cambio o parte de una ayuda o parte de un convencimiento. No, para nada. Ellos van a tomar solamente lo que a ellos ejecutivamente les pueda llevar para sacar una foto, para publicar, para mostrar a la parte que a ellos les conviene cuánto de bien hacen las cosas. Y no importa que lo hagan mañana mismo, como si en educación estuvieran haciendo muchas cosas cuando no se hace nada, y es lo que yo te digo, que me muestren a qué chicos llevaban la escuela en estos últimos 20 días, llevan a nadie, no hicieron nada. Es decir, y lo que hacen es demostrar o parecer que hacen cosas que no hacen. Y lo digo con el sano convencimiento de que no es la forma de hacer las cosas. Por eso mismo te digo que la educación va de la mano del mismo camino que el de la democracia, que es que hay que cambiar las cosas. No hay otro camino, no hay otro camino. No hay. Estamos a 4 meses de las elecciones. En teoría son el 7 de septiembre. Hay tiempo todavía para cerrar el tema de las alianzas, pero bueno, ya se vio que en Capital con el PRO van separados, la Libertad Avanza y el PRO. En Provincia de Buenos Aires todavía no se sabe, bueno, y el Toto ha dicho que todavía acá, si bien hay alguna conversación que él tiene como coordinador de la Libertad Avanza con algún espacio, todavía, y yo creo que eso va a venir direccionado prácticamente desde arriba, al menos desde lo seccional, teniendo en cuenta los dichos de Perón y Contragali, que son el armador de la Libertad Avanza y el armador del PRO del otro lado. Pareciera que tienen que pasar un montón de cosas antes de que se llegue a un acuerdo seccional y local. Mira, yo te voy a decir cómo veo las cosas, en realidad. Yo veo las cosas de la siguiente manera. Que de alguna manera nosotros tenemos que tener lugar para la apertura. Y en la apertura tiene que ver el lugar del consenso. Tiene que estar las personas que acordamos que quieran estar y porque nos vamos a sentir cómodos. Si hay alguien que se va a sentir incómodo y que no quiere estar, no estaré, o no estaremos, o estarán, y será así de esa manera. Lo que sí hay que estar convencido que tenemos que tener la puerta abierta. Es mi opinión personal, que lo he compartido con los chicos, hay que tener la puerta abierta, porque con el consenso podemos llegar a donde queramos. Nosotros, desde este lugar, hoy tenemos la oportunidad, desde mi punto de vista histórica en Bolívar, por cómo está la situación política de Bolívar,
de ser una fuerza muy fuerte para estas elecciones. No solamente por lo que convoca Milei, sino porque nos estamos, de alguna manera, en comunión, entendiendo que la única forma de ganar es sumarse, es armar un equipo. No hay forma sino. Los seres individuales solo no pueden llegar a ningún lado, ya lo demostramos en las elecciones pasadas. 5 candidatos, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces ahora pasa exactamente lo mismo. Seamos 5 candidatos metidos en una sola lista y pensemos en el 2027. No hay otro camino. No hay otro camino. Entonces hay que tener la cabeza abierta para la apertura y para la participación política de la gente que quiere venir a trabajar, que tiene ganas de venir a trabajar por un futuro, no por un puesto, no por un lugar, no por una preponderancia, no porque yo soy del PRO y yo soy de la Libertad Avanza, no, muchachos, vamos a sentarnos a laburar por Bolívar, por la educación, por los caminos, por la necesidad que tiene la ciudadanía, cómo mantener limpia esta ciudad, cómo vamos a hacer con el parque industrial para generar trabajo, qué oportunidades tenemos, qué oportunidades hay en Bolívar, qué industria se está desarrollando, dónde vamos a poder pedir los créditos, tratar de hacer algo con los bancos. Mira, si no tengo ganas de decir ciertas cosas, ¿vos sabés lo que es mandar carta desde nuestro lugar a los bancos y no tener respuesta? Tener que mandar cartas a instituciones desde nuestro lugar, desde nuestra banca, y no tener respuesta de gente de Bolívar, es increíble. Entonces, trabajemos juntos por una mejor comunión, porque el único convencimiento que puede haber de acá para adelante es el consenso. Y la gente lo único que va a aceptar es consenso. Si queremos ganar, tiene que haber consenso. Personas individuales no van a ningún lado. La última, ¿tenés ganas de seguir siendo concejal? La verdad es que lo que no me gustaría es como yo lo he mencionado alguna vez, perder el lugar ciudadano. Te vuelvo a repetir lo mismo que siempre digo, no me considero un político, no soy un ser político, porque no sirvo para la actividad política como mucha gente creería de un líder político. Un líder político es un ser social que está en todos lados, va a todos los actos, va a los barrios, participa de las actividades educativas, de las etapas de crecimiento, hace política, formación provincial, nacional, se manifiesta por todos los medios todos los días. No es mi forma, pero sí sé que tengo otra forma de ayudar que es mucho más silenciosa. Yo creo que de alguna manera nadie va a extrañar mi presencia, lo que van a extrañar mi ausencia, seguro eso.
Estamos hablando con Juan Manuel Canepa y un tema que, bueno, que si bien uno no es conocedor, como todos estos temas, uno se mete y le empieza a apasionar. Ahí te pasé una foto, Lucas, que nos pasó el amigo Raúl Gol. Me dice, con el tema de los humedales, recordé que tenía esta muy vieja foto del parque. La debo haber tomado a fines de los 60, principios de los 70 nomás. Hoy no puedo ubicar el lugar. Sospecho, pero no estoy seguro. Es muy buena charla con Juan Manuel. Dice, bueno, imagino que eso, bueno, el parque de antes era un poco así, ¿no? Hoy lo vemos muy prolijito, pero antes era un lugar, bueno, la luz llegó en el 2000 al parque. O sea, de noche no se podía ir al parque, No, por lo no, menos a hacer... seguramente. Sí, yo tengo memoria un poco de... Yo vine a Bolívar en el año 68 y justamente veníamos por esa calle que hoy es entre el Golf y el parque. Claro. Y del lado del Golf, obviamente, La Castellá. era un gran humedal. Claro. Lo que se veía a duras penas el edificio del frigorífico, Claro. que estaba atrás, hoy es el Corralón Municipal. Ujú. Pero todo ese sector era como esta foto que nos envía Raúl. Eran sauces que se ven ahí y bueno, riachos que después, bueno, se canalizó todo y se llevó todo al canal ese Exacto. que atraviesa el Golf. Sí, exactamente. Era un poco la descarga de los canales que venían entrando a Bolívar, perdón, al parque, Sí. a la laguna del parque, que también ahora es un canal seco. Claro, exactamente. Esos canales venían del lado de Ibarra. vendría a ser. Claro, sí, sí, ahí sería, Los que no van por la costa de la vía vienen por la costa de la 65, por ahí, y ahí Claro. vienen. Sí, sí. Y después, bueno, algunos se desvían para el parque y en algún momento de mucha crecida siguieron por la 220 por la 65 porque tenían miedo de que rebalsara la glorieta y la tenemos a 3 cuadras del centro. Ujú. Así Pero es. bueno, le agradecemos a Raúl. Bueno, imagínate la cantidad de especies que habrá habido en esa época, ¿no? Ahí. Seguramente, sí, sí, Ah. sí. En realidad, más que cantidad de especies, cantidad De animales también. de pájaros de la misma Claro, especie. claro. Pero bueno, hoy hay que trasladarse para ver un humedal tan virgen, no sé, bastante lejos de Bolívar. Bastante lejos, sí. Sí. Yo suelo visitar lagunas como la Laguna del Cura, Ajá. que se mantiene bastante natural y no se ven, porque están sembradas prácticamente hasta el borde de la laguna. Claro. O sea, no. Patos y gallaretas. Tenemos muchos, pocos, se ha ido, vos decías de lo del parque, y sí es cierto, en la glorieta se ven, no sé si gallaretas y patos, pero hay muchísimas especies de patos, no sé si de gallaretas tanto, pero no es normal y no se escucha tanto de que se salga a cazar patos como antes. Creo que han tenido esto de el avance de la agricultura y de ciertos... Sí, pero bueno, en realidad se le han ido poniendo trabas a la caza de pato por varios motivos. No solo que son especies que deberían estar protegidas, pues son especies autóctonas, o la mayoría, aunque algunos patos vienen solamente en una determinada época y los tenemos para anidar, porque anidan mucho en esta zona, son aves de esta región, de Sudamérica, que no deberíamos conservarlas. Incluso hay algunos patos que ya se están poniendo escasos, hay especies de patos. Acá tenemos alrededor de 10 o 12 especies, la verdad que no En tengo Bolívar. bien en esta zona, sí, sí. Ujú. El problema del pato es que, bueno, venían grupos de cazadores, sobre todo extranjeros, que los han ido expulsando de Europa y de Estados Unidos por la contaminación con plomo de las áreas, de los humedales. Claro. El plomo es altamente contaminante, es un metal pesado, que queda, como ellos cazan sobre las lagunas, quedan en el El agua. residuo, claro. Y primero que, bueno, contaminan, muchas veces lo comen los peces, porque, bueno, es algo que brilla o le da, o tiene un color distinto a lo natural y parecen semillas. Y después que el tenor de plomo de una laguna, donde se caza mucho, empieza a subir. Y Claro. empieza a ser
perjudicial para... Nocivo para los Sí, patos, sí, para sí, los sí. patos y para el que ande por ahí. Para todos, porque Claro. realmente son Sí, metales pesados, o sea, claro. son altamente Ujú. contaminantes. Así que bueno, por suerte de a poquito se va tomando conciencia. Incluso hemos recibido propuestas de gente que se dedicaba a traer contingentes de caza y hacía turismo rural, Sí, correcto, sí. que ahora está Mal mirando llamado turismo hacia, rural. claro, pero no, tenía sus lugares para alojar gente que venía a Claro, cazar a patos. cazar patos. Patos y bueno, otro tipo Sí, de, bueno, venían a cazar ciervos también sí, acá, ciervos, pasando Urdambilleta, por jabalíes, ahí. Claro, carpinchos, lo que fuere. La cuestión es que ahora se están cambiando un poco al avistaje de aves porque en Europa es una moda muy importante. Por ejemplo, Colombia es el segundo ingreso de turismo después del golf, el avistaje de aves. de aves. Pero bueno, Colombia tiene Otra ave, o sea, más colorida seguramente, Sí, con son. Las Caribe, eso tropicales, casi. aparte, son número uno en cantidad de especies en el mundo. Claro, un país chiquito. Sí, 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 pero con una diversidad biológica muy grande. Nosotros, por ejemplo, tenemos cerca de 20 colibríes y ellos tienen más de 60. Claro, O sea, 6 veces, claro. 4 o 5 veces. Ujú. Los colibríes, debe ser de las aves uno de los más raros. Por el aleteo, por el movimiento, por el tamaño, por el color, si bien cada uno tiene su especificidad, el colibrí es Sí, de raro. es que, bueno, en realidad me río porque bueno, cada especie va adaptándose a un tipo de comida y va, como bueno, la teoría esta de Darwin de Sí, que la naturaleza va haciendo un poco la selección natural. Si la comida existe, ellos se van adaptando. claro. Los colibríes dependen sí o sí del néctar de las flores, por eso, pese a que tenemos flores naturales, en los lugares, en los jardines donde hay muchas flores, se ven más, porque bueno, es natural. Incluso no hacen discriminación con la flora exótica. Me ha pasado que tengo algunas plantas de limpiatubos y ese Ujú. tipo Y aparecen ahí de también. flores. Les gusta muchísimo, incluso lo usan para hacer los nidos, a las fibras del limpiatubos. Así que, bueno, sí, están muy, muy adaptados a ese tipo de... ¿Para el ala del colibrí en algún momento? Digo, yo me imagino los colibrí chiquitos en el nido están aleteando permanentemente. Sí, pero imagínate que durante la noche no vuelan. Claro, no vuelan. Así que O ahí sea que se el ala descansa. detienen, bajan su metabolismo, porque es un pájaro que para aletear a esa velocidad consume mucha energía y por Claro. eso vive Vive comiendo. del néctar, Claro. que es altamente energético. Ujú. Entonces, bueno, necesita bajar su metabolismo para poder dormir y a la mañana temprano ya estar otra vez en actividad. Claro. Y otro lugar donde lo veo detenido es cuando la hembra está incubando sobre el nido, que bueno. ¿Más grande, más chica, de otro color? ¿Cómo es son Bueno, parecidos? lo que pasa es que nosotros tenemos acá detectados 3 especies distintas de colibrí. El colibrí que ahora le llamamos verde, que antiguamente se llamaba común, es un colibrí que el macho es muy brillante y la hembra tiene el pecho más grisáceo, o sea, más parda, más oscura, casi nada de brillo, que justamente es para poder estar sobre el nido sin que la detecten. Pero son bastante parecidos. Ujú. Después tenemos un colibrí que no tiene dimorfismo sexual, o sea, macho y hembra son iguales, que es el de garganta blanca. Es un colibrí muy brillante, que tiene todo el pecho blanco. Ese colibrí es más escaso, para nosotros debería ser un migrante invernal, pero lo vemos todo el año. Raro, pero se ve. Se adapta. Y Se ha después adaptado. otro, el que menos se ve de todos, es uno un poquito mayor de tamaño, que se llama bronceado. Es típico de la zona de Entre Ríos, o sea, de la Mesopotamia, pero últimamente, como las temperaturas son tan altas acá en Claro. verano, está bajando y se suele ver cada tanto. Ujú. Te pregunté por las gallaretas. Las gallaretas tenemos varias especies. Si la vemos apurada, son todas negras,
todas el pico medio parecido, pero no, tenemos una gallareta chica, una que tiene las ligas rojas, le llamamos ligas cuando termina el muslo y empieza la pata, tiene una franja colorada ahí. Después tenemos una que tiene un escudete. Pasa que la tenés que ver fuera del agua esa para la tenés que ver identificarla. fuera del agua, pero a su vez tienen en el pico diferencias en el pico. Una tiene un escudete que es rojo y se llama escudete rojo, justamente la especie. Estos son todos nombres vulgares. Sí, en sí, realidad, sí. cada Tienen, una sí. tiene, nosotros usamos un nombre en latín, Claro. que es el nombre científico que le puso... Gallaretus, no claro, sé cuánto. Bueno, sí. Sí. Fúlica es la mayoría de las Claro. gallaretas. Tienen un nombre para que cuando hablamos con otro de otra zona, Claro, porque para sepa. lo que nosotros, por ejemplo, es un pato crestón, en Patagonia, ustedes están locos, porque el crestón para nosotros es el pato que tiene la cadúncula Claro. roja, grande, una cresta. Bueno, ese en todos lados se le llama pato Picasso, pero acá lo conocen por crestón. Claro. Y en el sur hay un pato crestón que tiene una cresta, es un penacho en la cabeza. Y acá no, ese no se conoce. No, porque no está, existe. claro. Acá nunca vino. Claro. Entonces, bueno, cada zona tiene su nombre vulgar que lo llaman de otra. Nosotros, por ejemplo, yo conozco las garzas, esas que están en el parque, que algunos le dicen martinete, Sí. o le dicen garza bruja, otros le dicen zorro de agua porque hace un guac de noche con. Bueno, cada uno le pone un nombre Claro. diferente. Y ella, incluso en nuestra zona. Por eso, de las gallaletas está la liga roja, la gallareta chica, y después hay toda una serie de pollonas, la pollona negra, que se parecen mucho a una gallareta, son más caminadoras, no tanto nadadoras, siempre andan por las costas de los humedales, pero algunas, la pollona negra, por ejemplo, es muy similar a una gallareta. Ujú. ¿Y eso se casa también o se casaba? No, incluso hasta son pocos los animales que la depredan porque tiene una carne negra, oscura. Lo que pasa es que es muy perseguida porque, bueno, en invierno sale del humedal y en los cultivos de trigo, por ejemplo, va comiendo, va verdeando, Claro. come fuera del humedal, come de los cultivos de trigo hasta Sí. franjas Come. bastante grandes. Claro. Y son muy abundantes, o sea, tienen nidadas de también 2 o 3 camadas por año. verano, por Por temporada, verano, claro. y de 10 y 12 huevos cada una. Entonces son muy prolíficas. Claro. Eso siempre me llamó la atención. Viste que se habla de la mortalidad infantil y qué sé yo. Hay un... En condiciones normales, ¿no? No que te venga uno y te coma los huevos. Pero digo, ¿hay alguna precisión de esos 12 huevos cuántos van a nacer vivos? Sinceramente no hemos hecho nunca estadística porque depende mucho del año, de la época, de la tormenta que viene. Sí. O sea, el clima es tan determinante para una camada de pájaros que puede ser que en un nido sobrevivan los 4 o 5 huevos y lleguen a volar los 4 o 5 pichones, o vuele uno o no haya ninguno. Claro. Porque hay muchos nidos que hubo una tormenta fuerte, se voló, se cayó. Hay pájaros que hacen nidos realmente muy precarios. Uno es la garza chiflona, por ejemplo. Es una garza bastante común, se ve mucho acá en los alrededores de Bolívar, el chiflón o garza silbadora. ¿Son las blancas? Muy colorida. No, tiene un color celestito, con una cara muy rosada, un pico medianamente corto. No es muy pescadora, come en los humedales ranas, otro tipo de batracios, sapitos y ese tipo de cosas. Así que no, y alguna que otra viborita. Bueno, esa directamente apila 4 o 5 ramitas sobre un árbol, las hacen en los árboles, a los nidos, y allí pone un huevo, uno o 2 huevos, no más. Es muy raro que en los veranos tormentosos un viento no tire el pichón, tire el huevo, y no llegue a... Sin embargo, es una especie que no está para nada en peligro, amenazada. claro. No, se conserva bien. Cigüeñas, ¿dónde vemos cigüeñas si queremos ver cigüeñas en Bolívar? Bueno, por lo general las lagunas. Acá, para el lado de Pehuajó, se ven sobre la ruta algunas lagunas que tienen cigüeñas.
Y bueno, también cercanas a la Laguna San Luis, en los humedales, hay cigüeñas. La cigüeña es un pájaro que anida acá en la zona, se queda, normalmente anda en parejas. Algunas veces vemos bandadas chicas, sobre todo en verano, primavera, pero lo general es ver parejas que anidan solamente los años que hay mucha humedad, donde las lagunas Los están años niño. muy altas, los años niños, donde tiene que ver por qué, porque en los esteros de Liberá anidan todos los años, Claro, pero ahí anidan es a nivel del suelo. una condición. Pero es tanta la cantidad de nidos que siempre alguno sobrevive Claro. y no tiene tantos predadores. Algún que otro yacaré. Acá el principal predador es el gato montés y el zorro. Ujú. Y Que hay menos también, cada hay vez menos. Y algunos gavilanes, Ujú. el gavilán planeador es uno que depreda un poco los pichones cuando son muy chiquitos, porque después hay que enfrentarlos a los pichones. Ah, Tienen, ¿sí? tiene un pico muy grande. Son negros, tienen la particularidad de cuando nacen son negros. Ujú. Lo van a ver ahí si van al álbum de cigüeña. Ajá. Lo tenemos en la Eh, página ahí, a ver si podemos sí, ver. sí, lo vamos a poder ver. Sino que lo busquen Sí. y van a ver que cuando nacen son totalmente negros. Claro. Tal es así ¿En que cuál álbum está? Y el que dice cigüeña. Ah, en el que dice cigüeña, en el álbum de cigüeñas ahí. Tenemos que seguir un poquito más. Pero tenés una colección impresionante. Ahí te lo tenés en el medio a la derecha del todo. Ajá, ese. Sí. Bueno, ahí están los pichones cuando nacen. Claro, que mirá el son pico, tenés que. Los huevos. Mirá. Esos son 4 pichones que nacen grises. Y después se van oscureciendo. Los padres les van trayendo sapos, ranas, víboras a los nidos y ellos los van comiendo. Algunos los van, y bueno, acá ya es cuando un poquito crecen. Todo el primer año son negros, salvo la cola que si ven Sí, blanca. un poquito blanco. Después van cambiando de color. A los 6 meses, 8 meses empiezan a tener plumas ya blancas hasta llegar a estado que es un adulto. Claro. Es espectacular ese bichito. Bueno, y me hablaste de cuál era el último predador que me dijiste, el... Gato montés. No, los que vuelan. Los gavilanes planeadores. Los gavilanes. De esos no hablamos del carancho, hablamos... Los gavilanes más comunes acá en Bolívar, sobre los humedales son los planeadores. Y cercanos a Bolívar, si por ahí recuerda alguno, al cerrar los pollitos porque vino el gavilán ese es el gavilán mixto. Ajá. Es un gavilán que normalmente lo tenemos cuando hay viento sur, porque acá donde cría es mucho en Sierra de la Ventana, todas las sierras de Pringles, y cuando hay viento sur muy fuerte, después de una tormenta, suelen venir hasta acá. Claro. Y les gusta mucho andar en los suburbios de las ciudades y donde hay un gallinero, ellos están firmes porque bueno, son de atrapar pollitos. Claro. Le llaman gavilán pollero. Claro. Para nosotros es el gavilán mixto. Claro. No es el que está normalmente acá. No, pero en algunos montes de eucaliptus muy altos Uh-huh. se queda. Por ejemplo, en el Monte de Cardona hay una pareja que hace años que está viviendo ahí, cría todos los años, hace nido. Y acá hay varios montes de eucaliptus, sobre todo de eucaliptus. El eucaliptus es una planta exótica australiana que le dio la posibilidad a muchos pájaros de anidar muy alto y escaparse de los predadores. Claro. Entonces, caso de la cotorra. Por ejemplo. O sea, la cotorra también hizo un crecimiento explosivo en esta zona porque tiene eucaliptus. Claro. Y tiene torres como la de ustedes de radio. Claro, correcto. Torres donde anidan permanentemente. ¿Y quién es el predador de la cotorra? La cotorra tenía 2 predadores. Cuando anidaba en los niveles bajos del espinal y no tenía más que nidar ahí, era la comadreja que le comía sus huevos, por lo general y pichones. Una comadreja que está desaparecida de Bolívar, que es la comadreja colorada, donde el último ejemplar, el biólogo que nos da una mano, Juan Urrutia, la encontró acá muerta, encima, en el canal de la calle
que va a la 25 de costa la mayo. Vía. 25 de mayo. Sí. Era la comadreja colorada, era una comadreja muy pequeña, un marsupial, que entraba en cualquier nido, depredaba desde huevos de hornero, pichones de hornero, hasta todo nido. Y bueno, las cotorras eran susceptibles de que las comiera. Claro. Pero esa comadreja desapareció de los humedales. Yo creo que también alguna razón, no solo de la desaparición del humedal, porque el humedal en alguna manera se mantuvo, Ujú. pero esa especie desapareció Claro. en esta zona y esa sí que está en peligro. Me decías que Juan Urrutia les da una mano. Bueno, también él es especialista en... Él es biólogo. Él es biólogo. Estudió biología y bueno, siempre trabajó en el ambiente de todo lo que es lucha biológica de plagas, así que además es muy conocedor de la fauna y de las aves, sobre todo que tiene el campo en un lugar que es Marsilio, donde tiene esa ventaja del pastizal, Ujú. donde aparecen muchísimos pájaros que, sinceramente, solo se los ven ahí. Ahora, hay instituciones como la Sociedad Rural, la Cooperativa Agropecuaria, la Federación Agraria, que están diciendo, che, la cotorra es un problema, los productores que dicen la cotorra es un problema. ¿No habría que ver la forma de importar comadrejas coloradas y tratar de... Digo, ya que no se puede hacer nada por la mano del hombre, digo, bueno, que la naturaleza haga lo suyo, pero hay que ayudarla también a veces. Como Sí. en este caso, ¿no? Con la Mira, cotorra, digo. siempre hay ideas que prosperan, otras que no. En el sur, por ejemplo, se introdujo en zonas que había problemas con la codorniz. La codorniz se introdujo y ahora en zonas del oeste neuquino y del oeste rionegrino son un problema para alguna de las fauna autóctona. Entonces trataron de introducir halconcitos colorados, pero la verdad que es relativo, porque la cotorra lo que tiene es que se ha adaptado tan bien a, primero, alimentarse de cualquier cosa, porque ya te digo, come Sí. todos los Lo granos, que venga. todos los frutos, te come de los higos, la manzana, la pera, no deja nada. Nos pasa en el campo que no podemos tener casi frutales porque devoran todo. Claro. Y cereales secos, como son el maíz o el trigo, granos. Pero a su vez tiene la particularidad de hacer nidos a una altura extraordinaria. Claro. Uno los ve nidos que por ahí están a 40 o 50 metros, donde ninguna comadreja, ni Claro, colorada, no va a ni llegar. verde, ni azul, se animaría a subir a esa No altura. importa. Porque la comadreja colorada es un marsupial de zonas húmedas. La combatía cuando Sí, la tenía a mano. la tenía a 1 metro 2, Claro, pero no más de ello. claro. Así que yo creo que lo de la cotorra va a ser muy complejo, incluso por ahora es la cotorra, pero en este cambio que permanentemente están modificándose las especies que tenemos, yo he visto los loros que hay que son problemáticos en Bahía Blanca, el loro barranquero, ya en Olavarría. ¿Y ese compite con la cotorra o No, van no. a la par? O sea, cada uno tiene su nicho. El loro barranquero, mira, por ejemplo, en Casa de Piedra, en el medio del sudoeste pampeano, no había loros barranqueros porque era una zona totalmente agreste, Claro. donde no había comida. Cada tanto aparecía alguno de pasada. Hoy que Catena Zapata tiene una Sí. una Una finca bodega, sí. de más de 900 hectáreas, Ujú. los loros barranqueros hacen que los cables de la luz toquen el suelo cuando Cuando se vienen a apoyan. posarse, porque son bandadas de cientos y miles. Y Catena, que pensaba que no tenía que poner ahí porque no iba a haber problemas, tuvo que alambrar con redes antipájaro y hacer todo el tratamiento peor que la del granizo de Mendoza, Claro. porque se aparecieron. Claro. Donde hay comida, el animal no es tonto y empieza a proliferar. Claro. Bahía Blanca tiene gravísimos problemas con los loros barranqueros. A nosotros los tenemos ya en Olavarría. Esperemos que no vengan, pero
creemos que en pocos años más van a estar acá en Bolívar. Claro. Hablaste de las codornices como un problema. ¿Nosotros tenemos en Bolívar? No, la codorniz, por suerte, está adaptada a mucho frío. El lugar donde se trajo fue a Bariloche, empezó a irse hacia San Martín de los Andes. En realidad, muchas de estas son producciones que hace la gente de huevos de codorniz, por ejemplo, Claro. y que en un momento se cansa y dice, yo lo largo. Y sí, pero el ambiente, el ecosistema es otro, y terminamos o causando un problema como es el de la codorniz, que se multiplica porque no tiene el predador que la persigue, Claro. o perjudicando a otras especies de la región que son autóctonas, que compiten por la poca comida que hay. Claro. Depende de cada caso. Sí, tal cual. No es para todos los casos iguales, pero bueno, es lo que pasa. Yo creo que los pájaros que vienen por una cuestión migratoria saben, e incluso hay años que no vienen tantos, porque hay mucha mortandad en la migración o porque no hay alimento en la migración. Los COA tienen una actividad, por ejemplo, de tratar de respetar mucho unos sitios que se llama Ramsar, como es la laguna de Pecuén, Ujú. que es una de las pocos lugares donde anidan los flamencos. Esos lugares son fundamentales ¿Por qué? porque ¿Por la salinidad o porque los flamencos hay hay? un crustáceo que necesita de una cierta salinidad que la Ah. tienen muy pocas lagunas, como Pecuén, Claro. la Laguna de la Sal, Chasilauquen, todas las lagunas que están ahí a los alrededores, donde los flamencos, es más, tienen ese color rosado gracias a ese crustáceo. Claro. Ese crustáceo les da el color. Ellos cuando nacen blanquecinos, casi grises. Ujú. Y hasta que no comen eso y abundantemente, Claro. no le cambian el color. Como cuando comes mucha zanahoria, ¿viste? Algo Te así. pones medio anaranjado. Anaranjado. Flamencos en Bolívar, ¿no? Sí, Sí. muchos. Flamencos hay en casi todas las lagunas. No son migratorios. Hay muchos pájaros que nos visitan en una temporada que no son reproductivos. O porque son pájaros viejos, Ujú. ya ancianos, que no se reproducen, o porque son juveniles que todavía no llegan a la edad reproductiva. Claro. Y entonces se juntan tanto viejos con jóvenes y salen de paseo a lagunas que, bueno, en Bolívar tenemos muchas, incluso en Laguna San Luis se ven algunos, están de paso por lo general, porque buscan lagunas saladas, que Claro. haya ese tipo de crustáceos. Y lagunas que tengan ciertas características, en el caso de los flamencos, que sean playas, que no tengan, para poder ver los predadores desde lejos y poder volar, porque necesitan tomar carrera, Claro, porque son carretean. Claro, son lentos para volar. En el caso, por ejemplo, nosotros recibimos tuyuyú, es una cigüeña bastante fea, muy parecida a la cigüeña, que viene también de la zona de Entre Ríos y Corrientes, de Mesopotamia y Paraguay, por ahí. de esa zona. Por el nombre, digo, ¿no? Sí, tiene son las tres especies, cigüeña americana, que es la nuestra, tuyuyú, y yavirú, que lo podemos recién llegar a ver en el Bañado de la Estrella, allá en el norte de Corrientes también. Son las tres especies de la misma familia. Nosotros solamente tenemos todo el año la cigüeña americana y el tuyuyú. A partir de noviembre vienen los abuelos con los jovencitos. Ujú. No anidan acá, pues son pájaros que anidan en árboles, anidan en Corrientes, los que van a anidar se quedan allá, y los que no anidan vienen para esta zona. Por eso viene el abuelo con el nieto, el padre se Exacto. queda anidando. Vienen, y debe ser un tema de alimento y de no competir con los que están criando en esas zonas. Claro. Así que nosotros nos pasa eso con el chajá, que también algunos agricultores lo persiguen bastante, Ujú. porque nosotros tenemos el chajá, que no perjudica para nada, es esa pareja que tenemos todos los años en el campo, gritando alertando cuando viene alguno. Esa pareja se anida todos los años, saca pichones, anidan en invierno, tiene una particularidad esa, pero no causa ningún problema. Ahora, cuando todos esos juveniles que nacen y que el chajá tarda 2 y 3 años en ser
reproductivamente Sí, fértil. fértil, hasta que forma esa pareja, salen en bandadas multitudinarias. Podemos contar 60, 80, 100 chajás juntos. Y eso sí, que agarran un cultivo de soja recién sembrado Claro. y hacen un desastre. Claro. No tenés mucha posibilidad No, de... ninguna. Pero bueno, son cosas que tiene la naturaleza que Sí, sí. se Bueno, dan así. eh, algunas especies son más nocivas para el campo que para la ciudad. Veo que para la ciudad es más complejo encontrar Yo no un diría ave que nociva, ¿no? en realidad nociva no es ninguna. Lo que tienen que perjudican a ciertos, o sea, la agricultura, Claro, pero son más los beneficios, creo que seguramente. sí. O sea, son casos puntuales que se dan. Sí, la cotorra en este caso, el loro barranquero, o Claro, sea, pero por estos... ejemplo, todo el control, ya te digo, de animales muertos que hacen los carroñeros, Ujú. o también en muchos pájaros tenemos uno que se llama picabuey, que en otros lados le dicen matadura porque vive sobre el lomo de los animales. Ujú. Ese come garrapatas. El que o sea, picotea. ese que picotea la Sí, sarna, también la desparrama, pero claro. bueno. Pero por otro lado vive de esos insectos, también aprovecha y anda muy cerca de la boca de los animales cuando comen el pasto, Ujú. porque al arrancar dejan al descubierto algunos insectos y ellos van y los comen. Claro. Esos o las garcitas huelleras, otra garcita que es muy común, que anda alrededor. Esa garcita no la teníamos, es de una, o sea, se hizo nativa hace muy pocos años, hasta el Ujú. año 1959 era africana, pero empezó a llegar a Brasil, después empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Se asoció a la ganadería nuestra, porque está asociada a los búfalos africanos, y ahora es muy común en nuestra zona. Claro. Es bastante abundante como garcita, incluso es más abundante que la garza grande, que la blanca que vemos en el parque a veces, y la garcita chica blanca, que es la que también está en el parque, que es muy fácil de verla. Alguien que quiere meterse en este mundo, ¿cuánto tarda en aprender todo esto que has aprendido vos? Depende de la intensidad, ¿no? Que con Depende la del que uno se interés, ponga. el tiempo, las ganas. Esto es como todo. Para mí, ya te digo, siempre fui muy curioso desde muy chico. Tenía, creo que 7, 8 años cuando empecé mi primera colección de huevos. Tenía 10 o 12 años cuando bajé, cosa que no recomiendo para nada en este momento, un halcón, porque había leído un libro de quien hacía cetrería y se me ocurrió bajar un halcón de un nido, un halcón plomizo, Ujú. y tratar de enseñarles a cazar perdices. Lo único que logré es que, bueno, cazar a pajaritos. Encima, después de que lo bajé, descubrí que, claro, el halcón necesitaba que los pájaros que le diera de comida, solo pájaros comía, Ujú. tenían que estar vivos. Claro. Entonces tenía Si que vos se lo atrapar. matabas, no, No lo comía. no lo comía. Tenía que moverse por la jaula para que él lo agarrara. Pero Claro. bueno, creo que desde muy chico estuve muy ligado a los pájaros y a la naturaleza en general, no solo en los humedales. No había como ahora hay carpinchos, había más gatos monteses, había otra fauna. Pero bueno, me entretenía en las vacaciones, todo el verano acá. Ujú. Y bueno, fui despertando esta curiosidad por saber cosas, pero hay mucha gente que le interesa. ¿Qué te extraña ver? ¿Qué es lo último extraño que viste? Dijiste, ¿y esto? ¿O ya no hay tanto que te llame la atención? No, sí, año tras año, bueno, cada vez que me llaman de Marsilio o Juan, Es porque, es porque hay algo raro. hay algo raro. Por ejemplo, descubrí unos pájaros que se llaman ñacundá. Son unos pájaros que viven prácticamente en el norte de la Patagonia y que pasan por acá en una determinada época del año, la primera quincena de marzo. Están una semana, diría yo, no más de eso, en un campo en Marsilio, que es el campo de Juan, y en otros campos que en la zona los han visto también, más cercanos a la Escuela 20, pero no, por acá.
Pero son aves de paso, digamos. Son ¿no? aves No de son... paso que se van a Entre Ríos, donde anidan en el invierno. Y bueno, los vemos, son muy raros porque son también de hábitos crepusculares. Durante el día están ocultos, cuando uno pasa cerca vuelan de repente, lo asustan y lo que hacen es en las luces de alumbrado público girar alrededor de la luz en un vuelo circular con la boca abierta, capturando los insectos Mira. que están cerca de la luz. Es un ave extraña para nuestra zona, pero que todos los años, casi todos los años, tenemos la suerte de verlo. Hemos visto ocó colorado, una garza muy grande que le llaman garza tigre, que es también de la zona, bueno, en Buenos Aires hay, en las reservas naturales de Costanera se ven, pero que no mucho más allá de esa zona. Y ya te digo, siempre, todos los años descubrimos algo. Hemos visto el marsilio, nos ha llamado Juan para fotografiarlos, en la quinta de Palomino le comen los higos, a Daniel Moreno le sorprendió verlos también porque dice nunca vi este pájaro. Carpinteros blancos. Ajá. Es un carpintero que es muy común en Córdoba, es habitante del Espinal, acá lo más cerca que se ha visto es la zona de Junín, pero más allá abajo de Junín. Y bueno, últimamente aparecieron en Saladillo y ahora acá en Bolívar. Año tras año siempre vemos algún pájaro nuevo. ¿Y qué te llama la atención de ya no ver? Más que llamarme la atención, me duele. Bueno, sí. Me duele no ver copetonas. Las copetonas eran... Yo he visto bandadas de copetonas y sobre todo en la zona de Rea Vegas, nuestra, que era una zona que hoy es agrícola, bandadas por la calle. Me acuerdo en la colección de esos huevos que Sí, fue que tenías. mi huevo preferido porque era color verde, un verde muy llamativo, muy brillante. Bueno, nunca más la vi. También tuve la suerte de ver brasitas de fuego hace muchísimos años y que venían en la temporada estival, venían en octubre, noviembre y se quedaban todo el verano. Y ahora hemos visto algún que otro ejemplar, pero de casualidad, en esas bandas que le llamamos bandas mixtas, cuando vienen mezclados con alguna otra especie, pero que la especie en sí preponderante es otra, Claro. y este se equivoca, y es como que se va con eso. Claro. Pero bueno, espero seguir como llamándome la atención a alguna cosa nueva todos los años. ¿Este hobby te llevó a la fotografía o fue al revés? ¿O Uy, paralelo? Decir que yo hago fotografía es... Bueno, pero eso que vimos bueno, ahí... eso es la tecnología. Sí, está bien, pero hay que elegir el momento, el lugar, la luz. Sí, pero no, yo, mira, tengo que reconocer que nunca hice un curso de fotografía. Lo que tengo es mucha paciencia, cosa necesaria para hacer fotografía de aves, Claro. porque tenés que estar o escondido o a la espera acechando. Es la misma, yo lamentablemente, como todos, empezamos como cazadores. Yo también empecé no con la gomera porque no tenía muy buena puntería, pero sí con un aire comprimido, lamentablemente. Creo que mi generación conoció las aves de esa manera. Exacto. Pero bueno, aprendí a esconderme, a acecharlos, y eso me sirve hoy para hacerle fotografías a especies, y tengo mucha paciencia, Claro. eso sí. Y después, bueno, un lente especial que sirve solo para eso, porque es un acercamiento muy grande, cosa de no molestarlas, de tratar de poder captar cosas como cuando le alimentan pichones o cuando están anidando, cuando están fabricando el nido, ese tipo de cosas. La observación de aves tiene eso. Primero querés saber qué pajarito es. Después querés saber qué hace, dónde está, cómo es el nido, qué come. Es tan amplio que termina siendo todos los días sumo biografía. Hay gente que vive de esto y haciendo información. En la zona tenemos algún referente así. Muchos.
Pero fundamentalmente uno en Saladillo, Ujú. se llama Bernabé López Lanús, es la persona que graba los sonidos de las aves, es reconocido mundialmente, tiene unas aplicaciones para celulares donde uno puede escuchar el ave para reconocerlo por los sonidos, porque hay veces no lo ves. Claro. Entras a un humedal, en un juncal, escuchás un montón de cantos, pero no... ¿Y los reconoce por el sonido? Es que yo he empezado a reconocer Claro. algunos por los sonidos, porque cada sonido es muy distinto. Claro. Y esta persona primero empezó con una flanera, una budinera esa Ujú. de horno, Sí. con un micrófono direccional, tratando de captar dónde venía. Y bueno, hoy en día, si uno toma la aplicación que es gratuita y que la puede bajar en cualquier teléfono celular de Aves Argentinas, casi todas las grabaciones de los cantos están hechas por él. Es una persona que está tratando de generar un parque nacional que se llama Pastizales de la Cuenca del Salado, Ujú. ¿En Saladillo? en Saladillo. Creo que es hacia la zona de San Enrique, ya tienen los productores y todo, está bastante encaminado. Pero San bueno, Enrique viniendo para acá. sí, por eso está, pero bueno, porque son productores de esa zona. Claro. Pero ese es un referente. Después hay otro profesor de Saladillo que se llama Carlos Danti, es un profesor de biología que tiene sus páginas. Donde Olavarría, ¿no? ¿No tiene referentes importantes? no, Olavarría no. Hay una persona que se llama Susana Gómez, es veterinaria, comanda el COA y es a su vez la coordinadora de todos los COA del oeste bonaerense. Ella, bueno, tiene en Lobería un grupo donde han creado un montón de reservas naturales. En realidad se llaman reservas urbanas naturales. Es un programa que tiene Aves Argentinas, donde acá lo queremos replicar, pero bueno, nos falta todavía el lugar. Tenemos uno pensado, solo que está bastante contaminado con especies exóticas, que es la laguna del parque. En realidad no la laguna, sino la isla del parque. La isla. Queríamos crear dentro de la isla del parque un sector donde no se cortara el pasto, que sea un sendero natural de recorrido, porque ese lugar tiene muchas de las especies del humedal. Ujú. Se ven naturalmente. Claro. Lo que pasa es que, bueno, están los juncales y la pelea que la cancha de vóley tiene que funcionar, que la playa, que... Claro. Bueno, hay intereses de distintas áreas Sí, sí, que, lógicamente. bueno, no es fácil concretarlo. Lógicamente. Pero sería un lugar ideal, Ujú. porque está muy cerca, para que la gente pueda. Podríamos, está provisto de hacer un recorrido donde haya cartelería que indique la flora y un poco las aves que puedes ver en el lugar. Hemos hecho salidas en el parque donde en menos de 2 horas hemos encontrado entre 40, 50, hasta 60 especies distintas. Ujú. ¿No te llaman de las escuelas o no está tan difundido esto como para que...? Porque digo, así como a mí se me pasó volando el tiempo. Digo, en una clase, a un chico 1 hora creo que se le pasa volando, preguntándote, escuchándote. Sí, hay que hacerlo, lo hemos hecho, nos hemos ofrecido. Yo he dado alguna charlita en la Laguna San Luis para un grupo de chicos en alguna escuela. También he ofrecido en otras escuelas. Algunas charlas se han dado, pero pocas. Porque digo, el chico, precisamente vos hablabas de tu juventud, tu niñez y el andar con la onda que no eras muy bueno, pero después, digo, todavía eso existe, o sea, es como Sí. una condición del ser humano a esa edad y sobre todo en los varones, de andar con una onda, de mirar, bueno, Sí, es cierto, el existe. cazar, Bueno, mirá, uno de los ofrecimientos que hicimos en una charla en la Escuela 9 fue a raíz de que en la Plaza Belgrano hay, así como el loro ahora está acá a Sí. 3 cuadras, una pareja de estorninos crestados, no pintos, crestados,
Son los únicos que Que había en son, la zona. son estos como los tordos, pero Sí, pero tienen un jopete en la cabeza, son bastante extraños. Este año, hace 2 años ya que no lo vemos, pero era una pareja, estuvo prácticamente otros 2 años ahí viviendo en la plaza, y permanentemente yo asisto, bueno, por una cuestión comercial a ese lugar, veíamos que había chicos con ondas. Y esa especie, sinceramente, la más cerca en la zona es unos que había en azul, pero no hay ni siquiera, porque es un pájaro que vino en los barcos que traen containers. claro. Eh, y no tiene la capacidad de reproducirse tan rápido y tan eficiente como la del estornino pinto. Claro. Entonces, donde queda ahí, bueno, estos para mí los atrajo a algunos porque son bastante llamativos Ujú. y bueno, los habrá soltado, Claro. pero ahora ya no los vemos. Y bueno, a raíz de que vimos estos chicos y que los paramos varias veces y le dijimos, miren, por favor, a estos pájaros no les tiren y traten de no tirar, ¿no? Pero bueno, es algo cultural que lleva mucho tiempo, igual que nos ha pasado de encontrar en los caminos rurales gente trampeando. Hemos visto que hay comercios que todavía venden tramperas Ujú. que se hacen en la localidad vecina de Heró. Ajá. Hay una fábrica De tram- artesanal de Sí, sí, tramperas sí. que ya a esta altura deberíamos no tenerla. Claro. Pero bueno, es algo que lleva tiempo. Pasa que no está prohibido tampoco. No, pero es como pasó con los patos, que ya no vienen más. Ujú. Hace un par de años que ya no están. Después de pandemia, por suerte, no hemos tenido grupos de cazadores de patos. Y hay leyes que se pueden aplicar. Sí, exacto. Que bueno, o sea, habría que... Buscarle la vuelta. Sí, sí, sí. Convencerlos. Yo creo, yo nunca fui de enfrentar, incluso me parece a mí, hay que ser, o sea, firme en el reclamo, pero, por ejemplo, en el caso de los productores que a veces corren a estos chajá o a las Ujú. gallaretas, yo digo, bueno, también la producción de alimentos para el mundo es necesaria y hay que saber contemplar y ver que necesitamos de alimentos. Lógico. Pero bueno, se puede todo mejorar y hacerlo sustentable y no afectar tanto al medio ambiente. Y bueno, esas cosas hay que ir de a poquito, no de a poquito. Hay que ponerse firme y hacerlo. Claro. Pero bueno, va a llevar su tiempo. ¿Cuánto sabe Mario Ducase? ¿Cómo? ¿Cuánto sabe Mario Ducase de Mario aves? Ducase es un especialista en nidos de pájaros chiquitos. Cada uno tiene su hobby, ¿no? A mí me gustan mucho las rapaces, hay otros que les gusta, qué sé yo, o sea, otro tipo de pájaros. Él reconoce los huevos de casi todos los pájaros chiquitos porque tiene desde muy chicos guías de ornitología donde vos reconoces el tipo de huevos. Yo, por ejemplo, hay veces, los tordos son parásitos, ellos no hacen nido, Ajá. parasitan nidos de chingolos, Claro. pero tienen la particularidad que a veces el tordo que parasita una especie pone un huevo muy similar a la especie que parasita. Y entonces siempre le queda la duda. Entonces yo le saco fotos y le digo, ¿te parece que sí, es un tordo, que este es un tordo? Porque ni bien nace el pichón, lo que hace es, se pone en las espaldas los huevos, al resto de los huevos, y los tira. Porque el tordo sabe que tiene que poner un Claro. huevo en cada nido, no más. Para que ese pichón cuando nace tira todos los huevos o los pichones de la especie que parasita. Y el pájaro que lo parasitaron termina dándole de comer al pichón de tordo. Claro. Es muy usual verlo eso. Claro, sí, sí, sí. Es un adoptado, digamos. Sí, 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 sí. Un adoptado. Así es. ¿Y Urrutia cuánto sabe? No, Urrutia tiene la carrera de biología. Claro. Él, Sabe de más evidentemente, cosas, además. Sí, 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 sí. Pero aparte tiene una... yo creo que... Yo siempre dije que debo haber tenido alma de gato, porque siempre... O sea, vuela un pájaro medio a la pasada, así, medio lejos, y ya sé qué es, y bueno, pero porque desde muy chico me acostumbré a mirar, a tener la mirada atenta a los pájaros. Juan Urrutia lo que tiene es que le pasa lo mismo en el campo y reconoce
Por ejemplo, los ñacundá, hay que verlos ocultos. Yo he llegado a sacarle fotos a las bostas, porque son muy parecidos. Una bosta en el campo, como hay que empezar a sacarle desde lejos, para que no se vuelen, y acercarse de a poco, para ir tomando confianza con ellos y que no vuelen, hasta que levantan el cogote Te das cuenta que hacen es. una especie de sonido que algunos dicen que parece un sapo, los gritos del sapo de noche. Bueno, cuando hace eso ya se ve que más cerca no se puede estar. Pero le he sacado fotos acercándome a una bosta 2, 3 veces pensando que era un ñacundá. Claro. Tiene el lomo muy mimético y muy parecido. Y él los ve y me avisa, o por ahí hay otro que se llama la gallina ciega, que le decimos, es el ñacundá, y el otro, bueno, ahora no va a salir. Que también son muy de vuelos erráticos, vuelos nocturnos, y de día ataca caminos. El atajacaminos es un pájaro que antiguamente era muy común, ahora cada vez se ve menos. Tiene los ojos brillantes y en los caminos de arena a veces, como comen insectos que cruzan el camino, los esperan ahí para atraparlos. A veces uno los enfoca con las luces de los autos cuando uno va en una calle de tierra. Pero de día verlos es imposible. Tienen un plumaje críptico muy mimético. ¿Te gusta más a la mañana o te gusta más a la tardecita salir a avistar? Cuando sea. Sí, la verdad que no tengo... Una preferencia. No. En realidad trato de acercarme a lugares que sé que van a tener algo para mostrarme. La cabeza del buey no. La cabeza del buey, lo que pasa es que está muy parquizado, ahora con esos árboles muy altos, pero tiene mucha abundancia de patos, sobre todo cuando está crecida. Claro. El tema es que, bueno, los campos que están aledaños no son todos particulares. Claro. O sea, hay que, por ahí, se debería habilitar algún sendero o alguna cosa que podía hacerse público para ir. Lo mismo le pasa a la Laguna del Cura, pero lo que pasa es que la calle termina ahí. Claro. Entonces, bueno, uno desde la calle puede acceder. ¿Está pensado llevar algo al Consejo Deliberante para ver cómo se instrumenta esto en la isla y demás? Y si le van a dar Está hablado con autoridades municipales. como para darle para adelante. Bueno, esto es un avance, lo que tuviste con turismo, me parece que es un avance, me parece que fue la primera vez que por lo menos se hace una actividad oficial con avistamiento. La segunda vez, la otra vez fue solamente de avistaje. Ujú. Sí, gracias a la colaboración de Emilio Leonetti, tenemos la suerte de poder... Pero que es una actividad, o sea, para los pibes ahora en vacaciones, están todo el día con el celu, le decís, che, vamos a avistar pájaros 2 horas, no sé. Sí, sobre todo en estos momentos que no hay tantos mosquitos. Claro. No, sinceramente es una actividad muy, muy placentera, muy tranquila. No es para hacer grandes grupos, porque, bueno, los pájaros evidentemente rechazan Claro. las multitudes. Pero 10. Sí, se puede hacer perfectamente. Y eso que te contratan, te contactan, te pones de acuerdo. No, en Por sí- ejemplo, alguien que va a ver esta nota acá o después en la tele y dice, che, Juan Manuel, ¿cómo podemos hacer? ¿Armamos una picada, un asado en tal lado? Vamos a la tarde, uno que no le interesan los pájaros ni nada, se pone a hacer el asado y nosotros nos vamos 20 metros más allá y nos ponemos a ver a los Así lo pajaritos. hacemos, pero en grupos chicos normalmente, de 3, 4 personas, no más. Pero los COAs en sí, los clubes de observadores de aves, que están en casi todas las ciudades, gracias a que ahora Aves Argentinas ha abierto muchísimo, porque antes había una parte toda muy burocrática que incluso nosotros todavía no tenemos la certificación total de COA. Claro. Porque en realidad somos un grupo COA en formación. Ujú. Hay toda una burocracia que hay que hacer. Pero bueno, y los papeles no son lo que más nos atraen, sobre todo los que nos gusta andar en el campo. Pero lo que pasa es que los COA no tienen, ya por disposición de Aves Argentinas, no tienen ninguna cuota de inscripción, son totalmente gratuitos, abiertos, no hacemos ningún...
lo único que tienen que hacer es sumarse a alguno de nosotros de los que estamos en el grupo, acercarse a través de la página como se han acercado muchas ¿Solo gente. Facebook o tiene Instagram también? No, yo uso Solo el Instagram Facebook. mío, pero es personal. No, en el Facebook de Coa Bolívar, ahí se puede hacer preguntas. Y bueno, si tienen interés, nosotros hemos hecho, ya te digo, las 2 veces al año que hacemos registros, ahí es como que levantamos, ahí lo hacemos obligadamente porque esos datos van todos a IBERD y de ahí a Estados Unidos, porque es lo que nos exigen año a año. Claro. Bueno, eso es una ventaja también para decir, bueno, escúchame, reconoceme porque ya yo vengo colaborando. ¿Cuánto hace con...? Sí. Antes de hacerse eso, se hacían lo que le llamábamos ornitlones. O sea, eran salidas 24 horas, las 0 horas de un día hasta las 0 horas del otro día, porque hay pájaros nocturnos que se pueden detectar de noche, donde uno hacía todo un listado de los pájaros que avistaba y lo mandaba a aves argentinas. Y bueno, hemos llegado a salir terceros, cuartos a nivel nacional. Bien. Gracias por venir, se nos terminó el tiempo. Hemos hablado 2 horas de pajaritos. Se Y nos ha pajaritos pasado y pájaros no tan chiquitos. Gracias por venir y bueno, prometo que en cualquiera de las ocasiones que haya para acompañarte, prometo ir. Bueno, agradecidos por el espacio, por la difusión, porque bueno, pienso que conocer un poquito más sobre lo que tenemos en la zona, que la verdad que es bastante. No tenemos nada que envidiarle a destinos ornitológicos, vamos a llamarlo de alguna manera, muy conocidos, así que podemos aprovecharlos. ¿Todavía no te sumaste a Actual Online? ¿Qué esperás? Actualizate a esta nueva forma de comprar. Es muy simple. Hacé tu compra en solo 4 pasos. Además, para tu control y seguimiento, podés ver el estado de tu compra con la fecha y hora de entrega pautadas en Mis Compras. Actual Online. Es fácil, es ágil, es seguro, estando donde vos estás.